En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero una vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija, ¿por qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Óyeme niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Hija, tu fe te ha curado, le va a decir Jesús hoy a esa mujer que tenía 12 años de padecer una hemorragia y se había gastado toda su fortuna en médicos y en vez de mejorar, había empeorado. Pero encontró al médico, se encontró con Jesús. Una persona, una mujer que tuviera hemorragia de sangre, era una persona que estaba impura y todo lo que esa mujer tocara iba a quedar impuro. ¿Se imaginan en la estigmación que vivía esa mujer, en la discriminación que vivía esa mujer, rechazo en todo el pueblo? 12 años. Aléjese de nosotros, usted está impura, aléjese. Una mujer, mientras tenía su periodo, estaba impura, porque era sangre la que estaba botando.
Entonces era una mujer que nadie la podía tocar y tenía que apartarse. Esta mujer tenía 12 años de sufrir con una hemorragia. Ve que va pasando Jesús y va pasando una gran cantidad de personas y ella se abre camino por debajo y ella dice: con solo tocar el borde del manto yo voy a quedar curada. Y esa mujer se aventó y tocó el borde del manto e inmediatamente, tocando el borde del manto, ella sanó. Este es uno de los milagros que a mí más me sorprende. De verdad, si a mí me preguntan cuál es uno de los milagros que más impactan, si se fijan, muchos de los milagros cuando Jesús sanó leprosos: Señor, cúrame, ¿verdad? Límpiame. A los ciegos, eran ellos los que suplicaban. Al paralítico que le bajaron por el techo de la casa: te pedimos, Señor, que lo sanes. Pero a este no le dijeron. Este milagro es, en todos los sentidos que tengamos, un robo. Literalmente un robo. Porque robar es tomar algo sin pedir permiso. Y esta mujer no pidió permiso. Esta mujer no le pidió a Jesús que la sanara. Ella se acercó y bolseó al Señor. Así, vean que en nuestro vocabulario se fue y le tocó y dijo: yo sé que con tocarlo yo voy a quedar sana. Y Jesús sintió cuando le tocaron el borde del manto, hermanos, este bordito, el borde, le tocaron, no dice lo jalaron, le tocaron el borde. Y cuando Jesús se detiene y dice: ¿quién me ha tocado? Y vienen los discípulos y le dicen: ¿cómo que quién te ha tocado? Que no estás viendo cómo te empujan, cómo te aprietan, te empujan para acá, te empujan para allá. Pregunta: ¿quién te ha empujado? No, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y me ha tocado el borde del manto. Eso es más sorprendente todavía. Me ha tocado el borde del manto. Y cuando la mujer se da cuenta lo que ha sucedido, se acerca y dice: he sido yo. Y el evangelista San Marcos cuenta la historia de esta mujer que tenía 12 años de haber estado con hemorragia y con solo tocar el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo se cerró la hemorragia. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Y Jesús, hermanos, sigue sanando, sigue liberando, sigue rompiendo cadenas. Solamente basta la fe para acercarnos. Pero Jesús no es un curandero. Jesús es Dios. Jesús es la vida. Jesús es la sanidad. Y para agarrar esos milagros hay que tener fe. Yo no paro de hablar de los milagros que el niño Jesús hace, que, hermanos, son milagros tan grandes, tan extraordinarios, que uno solamente se queda con la boca abierta y dice: realmente un milagro, un milagro. Como el que me contaban del niño que contábamos el 25 de diciembre, la historia de este niño, que toda la familia, los médicos en Estados Unidos le dijeron que era un niño que venía con deformaciones, que era un niño con problemas físicos, ¿verdad? Y que si es posible no iba ni sobrevivir, que lo abortaran. Y me dice el papá: padre, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Mi esposa y yo no lo queremos abortar. No queremos abortar a nuestro hijo, aunque sea un niño Down, pero no lo queremos abortar. Y nazca como nazca, es nuestro hijo y lo vamos a tener. Porque una familia
latina, alguien que va de aquí todavía lleva esos principios cristianos, eso prevalece allá todavía. Y entonces les dije, hagamos la novena al Divino Niño Jesús. Y estuvimos haciendo la novena aquí en nuestra parroquia, orando por ese niño. Y cuando ha nacido sanito. Que me mandaron las fotos ahí. Me mandaron las fotos del niño. Sano, completamente sano. Ahí es donde uno dice, esto solamente es un milagro. O como cuando han sanado tumores cancerígenos en la novena del Divino Niño, ¿verdad? Personas que han sanado de cáncer, personas que nos han dejado, pero sorprendidos, ¿verdad? Personas que de repente le dicen, no, su cáncer es incurable. Tumores al tamaño de un embarazo de 7 meses y le dicen, no lo podemos tocar. Y ya han empezado a hacer la novena al Divino Niño Jesús y de repente aparece un médico y le dice, yo la opero. ¿Se acuerdan? La licenciada de Zacatecoluca que siempre viene a visitar al niño y que ella vino a dar ese testimonio. ¿Se acuerdan? Un 25 de diciembre vino a dar ese testimonio aquí en la parroquia, que haciendo la novena al Divino Niño, apareció un médico y le dijo, yo la opero, le dijo, porque ni en el seguro, en ningún lugar la querían operar, y con sus niños pequeñitos. Y cuando han abierto, todo el tumor estaba encapsulado, como en una bolsa, a tal grado que han sacado completito el cáncer y ni siquiera le hicieron quimioterapia. ¿Y se acuerdan? Vino ella con 2 semanas de operada y teniéndose el estómago así, a dar su testimonio. Y dijo, realmente es un milagro del Divino Niño Jesús. Y ahí está, todos los meses. Ahí viene a visitar al Divino Niño Jesús y viene a dejar su ofrendita con sus hijos, con sus 2 hijos, para la construcción del templo. Porque el Jesús que nos habla en los evangelios de los milagros, de las sanaciones, es el mismo Jesús en el que nosotros creemos. Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo Hijo de Dios. Él es el mismo y yo no me canso de explicar y decir esto. Una enfermedad puede servir para 2 cosas y las 2 cosas son gracia de Dios. Las 2 cosas. La primera es, si me llegó una enfermedad, es porque Dios quiere que me prepare, porque me toca irme. Dios está llamándome y me está diciendo, tienes que prepararte, porque ya te vas a ir conmigo. ¿Y cuál es la desgracia más grande para un cristiano? Una muerte repentina. Que no tenga cómo prepararse, ni se confiese, esté en pecado mortal y ni tenga tiempo de recibir la santa unción, los sacramentos. Eso es una de las cosas más tristes que una persona le puede pasar, porque se va sin la gracia de Dios. Entonces, primero, una enfermedad puede servirme porque Dios me está llamando y tengo que prepararme. Y hermanos, eso es una gracia de Dios. Les comentaba yo un caso de un día de estos. Bueno, de hecho es una tía de Arling es. Me llamaron como a las 9 de la noche que habían andado buscando sacerdote porque querían darle la unción a la tía porque tenía un cáncer. Entonces, y que si podía ir a darle la unción. Y como ya habían andado buscando sacerdote y no habían hallado, pues tenía que ir yo, ¿verdad? Y fui. Llegué, saludé a las personas, ella estaba saludando, le estaban hablando los hijos y todo eso, ella volteaba a ver. Entonces cuando llegué y le dije, vengo a prepararla, vengo a darle la extrema unción. Dios va a perdonar sus pecados para que usted pueda presentarse dignamente en su presencia cuando Él la llame. Entonces, y empecé el sacramento de la santa unción. Y cuando yo hice la señal, todas las oraciones, el acto de contrición, la lectura del Evangelio, la explicación porque se da una pequeña homilía y después viene la oración de los santos óleos y luego ya para la unción. ¿Yo qué hago? Por esta santa unción, que le hago la cruz en la frente, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo
para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. ¡Pum! Ahí quedó. Ahí, exactamente en ese momento. Y yo solamente dije que descanse en paz. Y dice, no, padre, no se ha muerto. ¿Cómo no? Ya murió. No, padre, mi mamá está viva. Mamá, mamá, mamá. Y empiezan a sacudirla. Ya murió, déjenla. Que vaya en paz. Y me puse a rezar la salve, una salve a la Santísima Virgen María para encomendar su alma al Señor. Y todavía, no, si no está muerta. ¿Cómo no? Ya murió. Y ahí quedó. ¿Casualidad? No, una gracia especial. Dios que no permitía que esa persona se fuera sin haber recibido el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Qué es el sacramento de la unción de los enfermos? El perdón de los pecados. El perdón de los pecados, la confesión. La unción de los enfermos y el sacramento de la confesión tienen el mismo efecto. Es para perdonar los pecados. Y ahí quedó la persona. ¿Llegó Jesús ahí a sanarla? Sí, la sanó. ¿Y sanó qué? ¿Su cuerpo? Su alma. Porque a veces nosotros nos preocupamos tanto por el pellejo y se nos olvida el alma, que es lo más importante. Por eso yo digo, esa enfermedad a esta señora le sirvió para prepararse y se fue. Pero también una enfermedad, si no es todavía nuestro tiempo de irnos, esa enfermedad nos sirve ¿para qué? Para acercarnos más a Dios. ¿Y para qué sirve esa enfermedad? Para un medio de conversión en nuestra vida. Pero también una enfermedad también sirve de un miembro de una familia para acercar a toda la familia a Dios también. Y eso es una de las cosas que no tenemos que olvidar. Dios ha venido, hermanos, a este mundo, sí, pero ha venido a liberarnos, ha venido a sanarnos, pero también ha venido a salvarnos. Y esa salvación es la que Jesús nos ofrece desde la cruz. Cuando Él muere en la cruz, muere por cada uno de nosotros. Su muerte es nuestra muerte, pero también su resurrección también es nuestra resurrección. Por eso el Jesús que leemos hoy en el Evangelio, no pensemos que es otro Jesús, es el mismo Jesús. Por eso estoy hablando yo de los milagros, ¿verdad? Que el Evangelio nos cuenta los milagros, pues esos milagros también nosotros los hemos visto. ¿Se acuerdan? Un 25 de mayo también, en una hora santa, una hermana nuestra, todos fuimos testigos de una sanación de un cáncer con metástasis. Y fuimos testigos todos. Y de una persona que ni siquiera era católica. Y se convirtió a la Iglesia Católica. Y el Divino Niño Jesús, un 25 de mayo, sanó su cuerpo. Una persona a la cual le ponían morfina en el hospital para calmarle el dolor porque ya no la podían operar. Y ese 25 de mayo, cuando pasó Jesús sacramentado delante de ella, ahí quedó sano. O sea, es el mismo Jesús, hermanos. O sea, nuestra fe no es algo irracional, no es fanatismo, no, hermanos. Nuestra fe es la certeza y la confianza en un Dios que está vivo, poderoso y que sigue obrando. Pero solamente Dios va a obrar en la medida que tú y yo se lo permitamos. Porque ¿qué le dijo Jesús a esta mujer? Tu fe te ha curado, tu fe te ha curado. Pues pidamos al Señor en este día, nos aumente la fe. Señor, mira mi fe que es tan pequeña, porque la fe es un don. Pidamos al Señor la virtud, el don de la fe, para que podamos avanzar, para que podamos levantarnos y para que en medio de la prueba sepamos buscar al Señor y glorificarle con nuestra vida, con nuestro testimonio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.